Buenos días, hermanos. Esta semana me tocó otra vez la clase y se va a titular La importancia de la oración y romper las cadenas. Les pido que hagamos una pequeña oración para empezar. Bendito Padre Celestial, Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder escudriñar tus escrituras, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese maná que tienes preparado para nosotros cada día, Señor. Gracias por ese consuelo, Señor, por esas palabras de vida, Señor, que nos das en cada escritura, Señor. Te rogamos, Padre, abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender las cosas que quieres que llevemos a cabo, Señor, para poder sanar y sacar de nuestro corazón todo aquello que nos impida darte fruto, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, por cada una de las semillas que hemos de recibir, Padre amado. Sé tú el que abre el surco, Padre Santo, para que caiga en buena tierra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que limpies cada uno de nuestros sentidos, Señor, para que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra, ser unos buenos testimonios, Señor, de ti. Todo te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a comenzar con ¿qué tan importante es que oremos? De que declaremos a Dios en medio de nuestra noche. Hoy en día muchos de nuestros hermanos están pasando por una noche espiritual, un enfriamiento debido a todas las situaciones que estamos pasando. Son muchas pérdidas de todo tipo, materiales, personales, económicas, espirituales, pero no es más que el enemigo que está al acecho. Tenemos que mantenernos en constante comunión con Dios. Si nos descuidamos podemos enfriarnos, mas incluso alejarnos por completo de su presencia. Lo podemos ver en 1 de Pedro 5:8, que dice: Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devore. ¿Por qué dice velad? Porque es importante que tratemos de orar a la medianoche, justo cuando están los problemas en nuestra vida. Es necesario que doblemos nuestras rodillas y que podamos clamar a Dios, porque realmente Él es el único que nos va a dar la solución, o Él es el único que tiene el poder de solucionar y de sacarnos de esa noche. También es importante, hermanos, no todo, Dios es un Dios de balanzas y no todo va a ser siempre día. Tiene que venir la noche para que aprendamos y para que le busquemos de cierta manera diferente. Los judíos, su día comienza a las 6 de la tarde y la medianoche es justo a las 12. Es por eso la importancia de la oración de medianoche. Cuando nosotros oramos a esa hora es cuando nuestra noche se torna más oscura. Nuestra necesidad está más fuerte, pero al levantar nosotros ese clamor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando en el Getsemaní, de esa manera nosotros clamamos a nuestro Padre en nuestra angustia, en nuestra necesidad. Tenemos una gran batalla en esos momentos, muy grande, porque el Padre empieza a trozar, empieza a abrir camino, de modo que cuando oramos hay una gran bendición, pero de igual manera hay una gran oposición. En estos últimos tiempos se están levantando muchos hermanos que están creciendo rápidamente porque creen, y muchos de los que estamos dentro desde hace años nos estamos enfriando. Hermanos, no es tiempo de detenernos, es tiempo de levantarnos, levantar un clamor y creer que en su palabra y a lo que estamos llamados. Estamos llamados, hermanos, para ser la esposa, para permanecer a su lado por toda una eternidad, pero la falta de credibilidad de nosotros está haciendo que muchos nos estemos enfriando. La definición para la palabra medianoche es la siguiente: significa mitad, dos partes, cortar, partir en dos, hacer mitades, apartar, distribuir, partir, trozar, perforar, estorbar, flecha, saeta, trueno de Dios. Por eso es que les comentaba que habría un camino. Él va cortando con todo aquello que se interpone en su plan perfecto para nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no lo entendemos de esa manera. Hay personas que sí tienen el crecimiento espiritual,
para entender que lo que sucede en nuestras vidas es con un motivo, con una razón de poder permanecer en Él, de poder confiar de lleno en Él. Para la palabra noche es en hebreo layil y significa giro, alejándose de la luz, noche, adversidad y nocturno. Vamos al Salmo 68:4, que dice: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que sube por los cielos, en Jehová su nombre, y alegraos delante de él. Es necesario la presencia de Dios en nuestras vidas para que el enemigo huya, parta nuestra carga, rompa con la situación, con las cadenas que nos atan y nos hacen alejarnos de la presencia de Dios. Que haya vida y no muerte, que haya vida, muerte y resurrección de su nombre, pues cuando Él está en medio, el enemigo huye, y solo Jesús nos puede liberar de esas cadenas. Una señal de que estamos atados a otras cosas es cuando ya no sentimos la presencia de Dios, pues nuestro corazón se llena de rebeldía. Entonces la presencia de Dios no fluye como debería de serlo, porque nosotros ponemos una barrera, pero no es más que nuestra desobediencia y nuestra rebeldía hacia las cosas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Y terminamos culpando a Dios por nuestros actos, por nuestro enfriamiento. Pero si actuamos de otra manera, con gratitud, con humildad, con gozo, la situación cambia. Lo vemos con Pablo y Silas. Es aprender a cantar a Dios en cualquier situación que se nos presente. En Hechos 16, del 25 y 26 dice lo siguiente: Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Vemos ahí que a medianoche era cuando estaban clamando a Dios, estaban orando, estaban cantando. En ese momento, en cuanto estaban levantando el nombre del Señor con su oración, con su alabanza, se rompieron las cadenas. Y más aún fue tan llena de gratitud su alabanza en ese momento que en el cual ellos estaban atravesando una situación, pues estaban en la cárcel, que no solo se rompieron las cadenas de ellos dos, sino también las de los otros reos. Muchas veces las cadenas que nos tienen atados no tienen nada que ver con nosotros, pero Dios nos escogió para romper con esas cadenas, quizá que nuestra familia ha ido arrastrando. Y aún también es importante mencionar que el Espíritu Santo es quien viene, nos consuela, nos ayuda. Cuando Dios nos libera, nos sana, nos limpia, nos rescata de esa cárcel en la cual estábamos. Ellos no tuvieron amargura, más bien tuvieron gozo, aprendieron a cantar en medio de la situación en la cual estaban pasando. La palabra amargura significa veneno punzante y agudo, que perfora y viene por la falta del perdón. Muchas veces hemos escuchado, hermanos, y yo lo he vivido, nos dicen que no nos llenemos de amargura porque eso enferma a nuestro cuerpo. Muchas personas que se dedican a los ángeles y todo eso, te lo dicen mucho. Cuando tú guardas un enojo y no perdonas a las personas o perdonas cualquier situación que haya pasado en tu vida, te vas enfermando por dentro. Yo tenía una amiga que me decía mucho que no guardara rencor porque me iba a llenar de cáncer. Y yo no le hacía mucho caso, o sea, yo decía, está loca. Cuando a mí me detectan unos miomas en la matriz, ella fue la primera que me dijo que eran todos mis enojos y mis rencores. En ese momento no lo tomé a bien, o sea, yo pensaba que ella me criticaba y yo decía que tiene que ver una cosa con otra. Cuando me enfermé más, un hermano estudiante me decía que la enfermedad servía para purificar.
tampoco lo entendí en ese momento, porque yo decía, pues si estoy mal, ¿cómo va a ser para purificar? Ahora que lo analizo y que pienso, pues sí, o sea, Dios me estaba dando la oportunidad de ir sacando cada cosa y cada rencor, a lo mejor que yo tenía guardado por X o por Y cosas, y no lo tomaba de esa manera. Pero al ya unirlo con lo que el hermano me decía, que la enfermedad era purificación, pues en cierta manera va de la mano, puesto que tenía que sacar todo eso para purificar mi cuerpo natural, pero también espiritual, porque te ayuda a tener un crecimiento, te ayuda a tener gratitud por las cosas, te ayuda a tener una experiencia con Dios para saber y reconocer que solo Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Cuando tú sientes que ya está todo perdido, doblas tus rodillas y por increíble que parezca, las cosas empiezan a cambiar y a tornar, empieza a venir el día. El carcelero vivió una experiencia, pues él los escuchó cantando y vio cuando los liberaron. ¿Qué pasó ahí? Él fue renovado, creyó en lo que estaba pasando y tuvo un cambio. Lo podemos ver en Efesios 4:22, que dice lo siguiente: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestid el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En el capítulo de Hechos 16, 30-34 dice lo siguiente: y sacándolo fuera le dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó. Luego él y todos los suyos, y llevándolo a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído en Dios. Creer, hermanos. Una de las situaciones del enfriamiento en estos tiempos es que hemos dejado de creer, porque oramos y pedimos, pero realmente no sabemos la voluntad de Dios para la vida de cada uno. Entonces realmente esos pequeños detalles están haciendo que los hermanos estén perdiendo la fe, porque realmente nuestra oración sí es respondida, pero no de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que Dios tiene para nuestras vidas. Pero muchas veces no lo entendemos. El carcelero tomó una decisión de creer y de ser regenerado, no constrictó al Espíritu Santo. Contristar significa herir, ofender, causar dolor. En estos tiempos de obscuridad y de mortandad de medianoche hay que levantarnos en oración para no solo por nosotros, sino por los demás. Hay que levantarnos primeramente por nosotros mismos para poder adquirir ese canto que nos va a llevar a la liberación. Debemos empezar a ponernos a orar 1 hora, por lo menos. Muchos no lo hacemos. No crean que yo tampoco, yo sí lo hago, tampoco lo he logrado hacer 1 hora completa. Su palabra dice: ni 1 hora pudiste orar. Vayamos a ese pasaje, por favor. Está en Mateo 26, 40-41. Y dice: y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Hermanos, 1 hora no podemos orar porque nuestra carne está enferma.
Nuestra carne no nos permite, nos cansa, las rodillas nos empiezan a doler, los brazos ya nos empiezan a doler, pero sería bueno ponernos como meta eso. No dudo que lo podemos lograr hacer, pero sí ponernos la meta de al menos mínimo 1 hora orar. No, muchas veces nos da flojera y mucho más en la noche, porque pues tenemos sueño, al fin nuestra carne está viciada de todas las ataduras que traemos. Pero si aprendemos a tener un canto en medio de nuestra noche, vamos a ser libres, libres de nuestra soberbia, de nuestros enojos, de nuestra flojera, de nuestro enfriamiento, que es porque muchos hermanos estamos pasando, pero hermanos, sintamos la necesidad de orar en cada situación de nuestras vidas, de entonar un cántico, porque las batallas, los ataques son constantes, hay batallas espirituales todo el tiempo. No es cada que puedo, cada que ya no sienta, cada que ya no puedo más con la situación, es diario. Las semillas ya están, tanto las de maldad como las de gratitud. Solo es cuestión de que nosotros las alimentemos. Pero hay que pedirle que venga y que Él tale todo lo que no nos sirva y nos permita crecer. Que nuestra prioridad sea estar en comunión con Dios por medio de la oración. Recordar que todo lo que sube en forma de oración, luego baja a nosotros en forma de bendición. Dios nos llamó a ser hijos, no esclavos. Nos escogió para levantar su nombre. Empecemos a declarar a gran voz que somos hijos de Dios, sin miedo, sin temor. Debemos creer que verdaderamente somos hijos de Dios, de un Dios poderoso que aún en medio de nuestras situaciones, de nuestro pecado, aún ahí está Él. Tenemos una gran ventaja, hermanos. Tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y declarar con nuestra boca que su sangre pagó todo mi pecado. Muchos hemos perdido nuestro primer amor, se nos ha olvidado que Él ya nos libró, nos sanó, nos limpió. En Él está nuestra victoria. No somos como el pueblo de Israel cuando los liberó de Egipto. Ellos tenían la sangre de un animal para ahuyentar el espíritu de muerte. No, hermanos, nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que fue derramada por ti, por mí. En Él está el poder, y Él está sentado a su lado en todo momento. En Él está nuestra victoria. Solo es cuestión de que declaremos y de que levantemos su nombre con credibilidad y con fe de que Él tiene el poder de todo, de todas las situaciones que estén en nuestro camino. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga.